sabemos muy bien qué pasó en esos años. Algunos dicen que vino a Roma, estuvo en Roma trabajando, estudiando los edificios que había en Roma, perfeccionando sus estudios quizá ya sobre arquitectura, porque ya en ese momento había un run run en la ciudad de Florencia sobre la resolución de la cúpula. Quizá, dicen algunos historiadores, que lo que Brunelleschi se preparó durante ese tiempo, hasta 1423, era en la resolución del problema de la cúpula. Bueno, aquí tenemos, yo no sé si en este momento sigue siendo la cúpula más grande de Europa, no lo sé, pero en su momento desde luego lo fue. La resolución de este problema deslumbró a toda Europa porque toda la Europa arquitectónica estaba conectado con este problema que tenía Florencia. No era solo un problema de Florencia, era un problema de que si Florencia no conseguía resolver este asunto, ¿entendéis? Posiblemente esto debilitaría enormemente su poder político y su poder económico. Bueno, esta es la evolución del edificio. Creo que vimos el otro día algún apunte. Bueno, tenemos un antiguo edificio romano, la iglesia de Santa Reparata, que en 1294 decide venirse abajo, tirarla abajo. Estamos enfrente del batisterio, estaría aquí, ¿sí? Y se realiza una iglesia en que se combinan dos espacios, un espacio centralizado y un espacio longitudinal. Esto era lo habitual en gran parte de Italia, que tenía dos referentes, dos referentes medievales, espectaculares, monumentales, brutales. La gran catedral de Pisa, del siglo XI y del siglo XII, y la gran catedral de Siena, un poco posterior, que eran igual plantas longitudinales. En el caso de Siena tenía una planta de cruz muy marcada, coronadas con un espacio centralizado. Esto tiene que ver con la influencia, digamos, del oriental, de Bizancio, en la cultura italiana, que todavía no había sido suspendida, podríamos decir. Bueno, la planta longitudinal termina en un octógono que tiene tres ábsides, ¿lo veis? 1, 2 y 3, divididos en capillas y que dan nombre a la catedral, Santa María de la Flor, de las Flores, porque parece como una floración, ¿no? Cuando llegaron aquí no se conformaron porque Siena había empezado una ampliación extraordinaria que luego tuvo que parar por la peste, donde la actual catedral iba a actuar de crucero de otra catedral nueva que se inició, una cosa monumental. Así que los florentinos no se iban a quedar atrás con su competidor máximo que era Siena, contrataron a este personaje, Francesco Talenti, para que la ampliara. Al final el octógono creció y de lado a lado nos encontramos con un vano de casi 45 metros que hay que cubrir. Vale, ¿cómo se hacía esto? De manera tradicional, es decir, ¿qué sabían los canteros europeos para la resolución de esto? Pues lo que sabían es que había que construir unas cimbras de madera, ¿lo veis? Se creaban unas cimbras de madera, se ponían las dovelas de los nervios que encajaban en una clave, y una vez que estos arcos estaban fijados, se colocaba una estructura también de madera a base de grandes tablones que cubrían cada uno de los gajos, y en esos tablones se iban colocando las dovelas, digamos, los paños. No había madera suficiente en toda la República Florentina para hacer una cimbra de este tamaño, que hubiera supuesto una inversión tremenda y una fuerza de trabajo interminable. Así que convocaron un concurso en 1418, en el que participaron los mejores canteros de obra de Europa. Y allí se presentó Brunelleschi con unos planos.
Aquí tenemos la cúpula. Estas son las estructuras habituales de una catedral gótica. Las catedrales góticas, es verdad que tenían sus problemas, eran estructurales, de altura, del empuje de las bóvedas sobre las paredes, se inventaron los arbotantes, los pináculos, etcétera, etcétera, pero el vano nunca era mayor, pues eso, 15, 20 metros, que era la altura de la nave mayor, ¿no? O incluso el cimborrio, pero el cimborrio viene determinado por la anchura de la nave mayor. Así que se colocaban las cimbras, ¿lo veis?, de madera, se colocaban los nervios, los tal, dejaban que fraguaran y rezabas. Era imprescindible rezar porque el 50% de las estructuras se venían abajo y había que volver a empezar. Una vez que tenía los nervios fijados, colocabas las tablas, ¿los veis? Y sobre esas tablas colocabas los sillares. Y lo mismo, una vez fraguado, lo retirabas y esperabas a ver qué pasaba. Este era el sistema. ¿Lo veis? Aquí trabajaban una cantidad enorme de artesanos, de gremios, que es lo que se llamaba la ópera de la catedral. ¿Sí? Bien, Brunelleschi, bueno, estos son los antecedentes que había en Italia, porque sabéis que el gótico italiano tiene unos desarrollos diferentes, más, digamos, sus iglesias son más compactas, tienen menos altura, no les gustan estas extravagancias de los arbotantes, de los pináculos y demás, y como veis siempre combinan un espacio centralizado con un espacio longitudinal. Esto es Pisa, pero esto no sé cuánto, fijaros que también hay un octógono. Seguramente estos modelos son los que sirvieron de inspiración a los primeros arquitectos, pero esta cúpula debe de tener 20 metros como máximo de diámetro, 25 a lo mejor. Y esta es la otra, que es la Gran Catedral de Siena. Esta parte de aquí que tenéis era la ampliación de la gran nave mayor que iba a convertir toda esta estructura en un crucero. Imaginaros, qué movida. Bien. Brunelleschi, durante posiblemente estos años que estuvo viajando a Roma, pensando ya en la resolución de la cúpula, porque ya había, como digo, este run de que no se encontraba una solución, se fijó en esta bóveda que tenemos aquí, que entonces, bueno, era la bóveda más grande que se conocida, ¿no?, en Occidente, y la estudió con detenimiento. Tiene una base cilíndrica sobre la que se levanta este enorme casco.